A ver, ¿qué es lo que nos hace ser quienes somos? Pero no como individuos, sino como grupo. Pues la respuesta está en un concepto que es tan clave como complejo, la cultura. Hoy vamos a desgranar qué es exactamente y cómo le da forma a nuestra sociedad. Pensemos por un momento en todo lo que da forma a nuestro mundo, desde un simple apretón de manos hasta las creencias más profundas que tenemos. Detrás de todo eso hay una fuerza poderosa, casi invisible, que nos guía constantemente. Esa fuerza es la cultura, y vamos a entender cómo funciona. Para poder entenderla, necesitamos una base sólida. Así que vamos a empezar por la pregunta más obvia, pero sinceramente también la más importante: ¿qué es exactamente la cultura? Bueno, en términos sociológicos, la cultura es ese conjunto de valores, creencias, conductas y objetos que definen la forma de vida de una sociedad. Pero hay una manera mucho más potente de verlo. Si la sociedad es el hardware, o sea, las personas y las instituciones, la cultura vendría a ser el software que nos dice cómo funcionar. Esto nos muestra una simbiosis perfecta, ¿no? A diferencia de otros animales, nosotros no dependemos solo del instinto, sino de esta cultura tan elaborada para poder sobrevivir. Por eso, el punto clave es este, y es que no puede existir cultura sin un grupo de personas, es decir, una sociedad, ni tampoco una sociedad humana sin una cultura que la una. Son, inseparables. Pero claro, un concepto tan amplio necesita ser desglosado. Los sociólogos lo dividen en dos grandes componentes, como si fuesen los cimientos y la estructura de un mismo edificio. Veamos cuáles son. La primera gran división es muy intuitiva. Por un lado, tenemos todo aquello que una sociedad crea y que podemos ver o tocar. Eso es la cultura material. Y por otro, está todo el universo de las ideas, las creencias y los valores que comparten, la cultura inmaterial. A la izquierda vemos la cultura material. Los coches, los edificios, la tecnología, en fin, todos los objetos que nos rodean y que definen cómo vivimos. Y a la derecha, la cultura inmaterial. El amor, las ideas, la música, ese motor invisible que es lo que de verdad le da sentido a todo lo material y guía nuestro comportamiento. Venga, pues vamos a profundizar en esa parte intangible. ¿Cuáles son exactamente esos pilares invisibles que sostienen todo el entramado social? Pues mira, la cultura inmaterial se sostiene sobre 4 componentes clave: los símbolos, el lenguaje, los valores y creencias y las normas. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer pilar son los símbolos. Pensemos en ellos como si fueran atajos mentales, un simple gesto, una imagen o un color que esconde un significado muy profundo para quienes comparten una cultura. Y es justo cuando viajamos y esos atajos ya no funcionan cuando sentimos el famoso choque cultural. Lo más fascinante de los símbolos es que no son estáticos, evolucionan. Un símbolo puede significar una cosa hace siglos y algo completamente distinto hoy. Aquí vemos desde iconos modernos como la arroba o el euro, hasta representaciones de hace milenios cuyo significado se ha ido transformando con el tiempo. El segundo pilar es quizás el más importante de todos, el lenguaje. Es mucho más que un sistema para comunicarnos, es el vehículo principal de la cultura. A través del lenguaje pasamos historias, conocimientos y valores de una generación a la siguiente. Así nos aseguramos de que nuestra cultura sobreviva y evolucione. A continuación tenemos los valores y las creencias, que son como el núcleo moral de una cultura. Los valores son las ideas abstractas sobre lo que es bueno o deseable, por ejemplo, el valor de la honestidad. Y a partir de ahí construimos creencias específicas, como mentir está mal. Los valores son la guía, las creencias las conclusiones que sacamos. Y si los valores son la guía, las normas son las reglas del juego. Son la aplicación práctica de esos valores, las expectativas que regulan cómo nos comportamos. Pueden ser costumbres informales, como aplaudir en un teatro, o leyes formales, que, todos debemos cumplir. Vale, ya conocemos los ladrillos. Ahora vamos a alejar el zoom para ver la increíble variedad de edificios que se pueden construir con ellos. Hablemos de la diversidad cultural. Es que ninguna sociedad es un bloque de una sola pieza. Dentro de ella existen subculturas, grupos que, sin dejar de pertenecer al todo, tienen sus propios patrones. Pensemos, por ejemplo, en los aficionados a un tipo de música concreto. Pero a veces, estos grupos no solo se distinguen, sino que se oponen de frente a la cultura dominante. Y eso, amigos, es una contracultura. El ejemplo clásico de contracultura es el movimiento punk. No iba solo de peinados y de música, era un rechazo total y consciente a los valores de la sociedad de su tiempo. El consumismo, la autoridad, las normas sociales, todo. Otra forma de ver la diversidad cultural es a través de la clase social. Históricamente, la alta cultura o cultura de élite, como la ópera, servía para distinguir a las clases altas.
En contraposición, tenemos la cultura popular, como la música pop o el cine comercial, que es accesible para la gran mayoría. Aunque sinceramente, hoy en día esas fronteras son cada vez más difusas. Vivimos en un mosaico de culturas. La pregunta final es, ¿cómo debemos mirar a las que no son la nuestra? Esta última sección explora las diferentes lentes que podemos usar. Básicamente, hay dos formas opuestas de enfrentarse a otra cultura. Una es el etnocentrismo, que es usar nuestra propia cultura como vara de medir para juzgar a las demás. La otra es el relativismo cultural, intentar comprender una cultura según sus propias reglas y valores, sin imponer los nuestros. Ojo, es importante entender bien el endocentrismo. Es ese hábito, a menudo inconsciente, de creer que nuestra forma de hacer las cosas es la correcta o la normal. Es una tendencia casi natural, pero es la raíz de muchísimos malentendidos y conflictos entre culturas. Porque claro, las culturas no son estáticas, están cambiando todo el rato, ya sea por invenciones internas o por el contacto con otras culturas. Y en el mundo globalizado de hoy, ese contacto constante ha creado un fenómeno fascinante, la glocalización. La glocalización es la prueba de que la cultura no es pasiva. Es la forma en la que las culturas locales cogen elementos globales, música, tecnología, comida, y los adaptan, los reinterpretan a su manera. El mejor ejemplo es cómo una cadena de comida rápida global no te ofrece el mismo menú en todo el mundo, sino que lo ajusta al gusto local de cada país. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Para reflexionar un poco, en un mundo donde todo parece conectado y globalizado, ¿qué es lo que de verdad define nuestra propia cultura? ¿Son las tradiciones? ¿La forma en que adaptamos lo global? ¿O es algo completamente nuevo? Ahí lo dejo.